Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 10 de julio del año 2024 y estamos iniciando nuestro estudio bíblico a mitad de la semana. Como muchos de ustedes ya advirtieron, el boletín del domingo pasado nos informó que volvemos a la modalidad virtual para los estudios bíblicos de los miércoles, dada la situación que está viviendo el pastor con su salud. Así que esto no quiere decir que vamos a regresar a esto indefinidamente, sino que lo vamos a hacer simplemente mientras haya esta necesidad. Así que bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Tendremos un tema que esperamos sea de gran interés para todos nosotros y que nos ayude en la vida cristiana. Eso es lo importante cuando estudiamos la palabra. Ahora, cada miércoles tendremos unos minutos para que oremos al Señor. Y personalmente, pues yo agradezco de todo corazón los que se están acordando diariamente del pastor y están intercediendo por él. Gracias con todo mi corazón. Y hoy no es la excepción. Yo quisiera que tomaran unos minutos, de los cuales vamos a dejar ahí unos minutos en la pantalla para que usted y su familia y donde estén reunidos puedan también tomar la oportunidad de orar. Después de algunos minutos yo diré unas palabras y culminaremos esta sección de oración. Así que dice la pantalla allí, oremos al Señor, pues oremos al Señor. Padre, tu palabra claramente dice que donde estamos 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio nuestro, y esa es una realidad que entendemos, que sabemos es así y en la cual confiamos con todo nuestro corazón. Así que Padre, recibe las oraciones de cada uno de mis hermanos, donde quiera que estén, que atiendas las necesidades de cada uno y que, Señor, podamos seguir honrándote y glorificándote en todo a través de nuestro quehacer y de nuestra vida. Danos tu bendición, Señor, y pedimos que te quedes con nosotros al exponer tu palabra en el tema de hoy. Padre, oramos con acción de gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, amén. Entonces vamos al estudio bíblico que nos corresponde hoy. Este es un tema que habíamos anunciado ya hace más de una semana, pero por razones de logística, pues no habíamos podido desarrollarlo, pero ahora estamos justos para hacerlo. ¿Cómo se titula el estudio bíblico de esta tarde? Bueno, ¿cómo manejar la rivalidad entre hermanos? Ahí vemos a 2 jovencitos pequeños que evidentemente son hermanos, también evidentemente se quieren, pero también evidentemente se quieren cortar la cabeza uno al otro. ¿Y responde esto a qué? Responde a una manera de reaccionar del ser humano, especialmente cuando se trata de relaciones entre hermanos, hermanitos, que no se ponen de acuerdo, que actúan a veces por celos, otras veces por temor, otras veces por exceso de entusiasmo, en fin. Justificaciones hay suficientes. La pregunta hoy es ¿cómo manejar la rivalidad entre los hermanos? Bueno, si usted recuerda su propia experiencia como hijo y como hermano, se dará cuenta que hubo algunos eventos en su vida de niño, de jovencito, de joven o ya de adulto, donde hubo una rivalidad que trajo grandes problemas a su vida. Bueno, y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Cuando se supone que dentro de una familia todos estamos jalando para una misma dirección. Bueno, lo primero que debo decir es que hay una realidad que se conoce como la rivalidad entre los hermanos,
que viene de algo muy antiguo. Por ejemplo, la rivalidad entre hermanos se remonta casi al principio de los tiempos, empezando con los dos primeros hermanos mencionados en las Escrituras, don Caín y don Abel, que evidentemente se tenían cierto aprecio, pero también su humor y su naturaleza los pudo llevar en pocos segundos, en muy pocos segundos, a desatar no solamente un caso de indisciplina, sino también un caso terrible donde uno de estos hermanos mató a su hermano. Así que ahora, este no es el primero, ni el último, ni el único evento que encontramos en la Escritura. Por ejemplo, otras rivalidades entre hermanos carnales, es decir, hijos de los mismos padres, las encontramos en el caso, por ejemplo, de Ismael e Isaac. También tenemos el ejemplo de Esaú y Jacob, Lea y Raquel, para que veamos que las mujeres también se agarran de los pelos, se pelean. Lea y Raquel, José y sus hermanos. José era el menor de 12, así que él era odiado por 11 de sus hermanos. Y también encontramos a Abimelech y sus hermanos, con los cuales también hubo una tremenda bronca, una tremenda pelea. Así que en cada caso la rivalidad entre hermanos condujo a que uno o más de uno de ellos adoptara acciones imprudentes y pecaminosas. O sea, el ser parte del pueblo de Dios, el ser conocedores de la palabra, el ser conocedores de los mandamientos de Dios, no impidió para que ninguno de estos se retuviera o se conteniera en el hecho de darle duro al hermano, porque simplemente los celos o la necesidad de venganza era más poderosa. Así que es tremendamente interesante cómo encontramos estos eventos en la Escritura y que nos van a guiar, por supuesto, a encontrar una solución. Porque hoy los hermanos que somos parte de una familia, en una época de nuestra vida, también nos agarramos de los pelos con nuestros propios hermanos. Y a veces hermanos entre hermanas. Así es que ahora, para seguir adelante, la pregunta sería, ¿qué es lo que espera Dios de los hermanos? ¿Espera que vivan agarrándose de los pelos? ¿Que vivan empujándose? ¿Que vivan diciéndose soeces o palabras violentas unos a otros? La respuesta es muy simple. Dios quiere que todos los hermanos vivan en armonía y se amen unos a otros. Por ello encontramos en este salmo esta realidad tan clarita acerca de lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué dice? Qué bueno es y qué agradable que los hermanos convivan en armonía. Este salmo, el primer versículo del capítulo 133, ¿qué está declarando? Que Dios espera, que es mucho más agradable ver a hermanos que convivan en armonía que ver a dos hermanos o a dos hermanas mordiéndose las orejas, mordiéndose el orgullo uno al otro y tratando de mostrar que uno u otro es mejor. El amor fraternal se usa como un ejemplo de cómo los creyentes deben tratar a los demás. Entonces, por eso encontramos aún allí en Hebreos esta declaración, que el amor fraternal permanezca en ustedes. Dios anhela ese amor fraternal, y ese amor fraternal no solo lo quiere Él dentro de la familia, sino también que sea la expresión natural
de todos aquellos que pertenecemos a la iglesia. Porque para pertenecer a la iglesia tenemos que aprender también a convivir, a perdonarnos y a amarnos a pesar de nuestros errores. Y es allí donde el amor fraternal debe permanecer en cada uno de ustedes. Otro detalle que agrega el apóstol Pedro es decirnos a todos, en fin, únanse todos en un mismo sentir, sean compasivos, misericordiosos y amigables, ámense fraternalmente. Ahora, si hiciéramos una lista de las conductas que estamos viendo en estos pasajes, nos encontramos con que la demanda de Dios para los hermanos es exigente. ¿Por qué es exigente? Porque como miembros de la familia de Dios debemos no solo mostrar los domingos que somos santos, sino que tenemos que mostrar que cada día de la semana somos hijos del Señor y hemos de exhibir en una conducta que sea no solamente armoniosa, que no solamente sea fraternal, que no solamente incluya la misericordia y la amistad, sino que sea una actitud permanente en el diario vivir. Ahora, lamentablemente todos sabemos que no siempre vivimos de la manera en que debemos vivir y la rivalidad entre hermanos siempre ha existido. Sí, eso ya lo sabemos. El caso de Adán y de Eva y de Caín y Abel ya es la antítesis de todo esto, porque apenas comenzamos a leer la Biblia, ¡paf!, nos encontramos con este episodio violento, extremadamente violento, donde no solamente hubo un desacuerdo entre hermanos, sino que también hubo un homicidio. Así que el hecho de que los hermanos y las hermanas discutan y peleen entre ellos, que mientan y se engañen mutuamente y en general muchas veces se traten muy mal, es parte de la naturaleza del ser humano. El trabajo de los padres entonces debe incluir educar a sus hijos para que se parezcan más a Jesús. Por lo tanto, debemos mirarle a Él para ver que lo que se dijo era importante de cómo nos comportamos y nos tratamos con los demás. Jesús dijo 2 mandamientos, los 2 mandamientos más importantes que podemos encontrar en las Escrituras. Y este mandamiento grande dice así: Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento en la ley? Jesús responde. Jesús da una respuesta categórica, clara, certera, y dice lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Así que sabemos que con la palabra prójimo, Jesucristo se estaba refiriendo específicamente a aquellos que estaban cerca de nosotros. Y nadie está más cerca que nuestros propios hermanos y hermanas. El hogar, por lo tanto, debe ser un lugar donde la familia, los miembros de esa familia y especialmente esos hermanos aprenden a cómo comportarse y a practicar estos principios que el Señor Jesucristo entrega a su iglesia. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente. Este es el principal mandamiento, pero el segundo es semejante: amarás a tu prójimo, a tu hermano. De ese prójimo, el hermano debe ser el primero, como a ti mismo.
Y cuando el Señor nos dice que debemos amar a nuestro hermano, que a veces nos cae muy mal porque se pone nuestros calcetines, o porque se saca la cartera de la hermanita, o hace algo parecido, y es allí donde queremos ahorcar a ese porque se está aprovechando de su situación. Bueno, es ahí donde el Señor nos pide esa práctica de amarnos como a nosotros mismos. Y aunque nos molesten ciertas cosas como aquellas que acabo de mencionar, no deben ser razón realmente para llegar a cometer un homicidio, como ocurrió en el caso de Caín y Abel. Así que cuando hablamos de prójimo nos estamos refiriendo a personas que están cerca de nosotros. Y nadie está más cerca de nosotros que nuestros propios hermanos. Yo, por ejemplo, viví toda mi vida desde que nací hasta que cumplí, 19, 20 años. Yo dormí en un dormitorio donde mi hermano Iván y yo ocupábamos ese espacio. Y ciertamente a veces, pues, un almohadón salía volando de un lado para otro con no tan buena intención. Otras veces nos peleábamos porque uno había llenado ya el velador y los zapatos del otro no cabían y cosas así. Pero requiere esto de una decisión y de un esfuerzo. Y cuando había una situación de realmente complejo o que nos llevaba a una enemistad, no de un día, sino de varios, era preciso y necesario, por supuesto, arreglar esa diferencia. Así que el hogar debe ser el lugar donde los niños aprenden a amarse, porque estando en ese ambiente, el amor, dice Proverbios 10:12, va a cubrir todas nuestras faltas. Así que la rivalidad entre hermanos puede provenir de los celos, el egoísmo. A veces también hay un pequeño o gran error de los padres al tener ciertas preferencias de uno por otro. Pueden ser diferencias reales o también pueden ser simplemente diferencias que uno u otro percibe, pero que no son del todo ciertas. Por ejemplo, en el caso de la rivalidad que hubo entre Caín y Abel, parece haber sido causada por los celos de Caín, cuando el sacrificio de Abel fue mejor aceptado que el propio. Ahora, para recordar con precisión el momento, veamos qué dice Génesis 4:3-5. Dice que andando el tiempo sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. ¿Qué notamos aquí? Bueno, que la rivalidad criminal entre estos hermanos en la familia de Gedeón fue causada por el deseo egoísta de uno de ellos de no esforzarse de la misma manera en agradar al Señor. Uno dijo, bueno, voy a llevarle unas lechugas, unos tomatitos, voy a llevar unos frijolitos, unas verduras, y no llevaron nada malo, pero no llevó lo más excelente. Lo más excelente. En cambio, si notamos el pasaje allí en Génesis, nos damos cuenta que Abel también llevó, pero llevó de lo mejor. Dice versículo 4 que llevó a algunos de los primogénitos de sus ovejas. Pero fíjese lo que agrega después, de los mejores entre ellos. O sea que se preocupó no solo en llevar una ofrenda,
sino que se preocupó de llevar la ofrenda más bonita, más presentable, más excelente. Y eso, por supuesto, que le cayó malísimo a su hermano, porque el Señor tuvo agrado inmediato a lo que su hermano llevó. En cambio, a lo que él llevó, el Señor no le dio mucha importancia. Así que quiero mostrarles también otro pasaje donde encontramos una historia interesante acerca de esta rivalidad entre hermanos. Dice la palabra allí en Génesis 37. Dice que Abimelec, hijo de Jerubbaal, fue a Siquén, donde vivían los hermanos de su madre, y les dijo: yo les ruego que pregunten a los habitantes de Siquén si les parece mejor ser gobernados por los 70 hijos de Jerubbaal que ser gobernados por un solo hombre. No se olviden que yo soy de su misma sangre. Sus tíos maternos presentaron entonces a los habitantes de Siquén lo que Abimelec les había sugerido, y a ellos les pareció bien la idea de Abimelec. Pues dijeron, ¿qué dijeron? También se dieron 70 monedas de plata del templo de Baal-Berit. Y con ese dinero, Abimelec contrató unos mercenarios y vagabundos para que anduvieran con él. Pero luego se dirigió a Ofrá, a la casa de su padre, y sobre una misma piedra mató a sus 70 hermanos, hijos de Jerubbaal. Pero Jotán, el hermano menor, se escondió y logró escapar. Después de esto, los habitantes de Siquén y de Milo se reunieron cerca de la llanura del Pilar de Siquén y eligieron a Abimelec como su rey. La rivalidad, entonces, la rivalidad que vemos entre hermanos, en este caso los hijos de Jacob, fue alimentada por el favoritismo de Jacob con José. Entonces aquí claramente vemos que la intromisión injusta y poco equitativa de este papá comenzó a hacer un desastre dentro de su propia familia y dentro de sus propios hijos. Dice el pasaje, para aclarar esto todavía más, dice que Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaban y no podían hablarle de manera pacífica. La causa entonces de la rivalidad entre hermanos se pueden superar con amabilidad, con respeto, con cierta astucia y por supuesto con amor. Amor que aprendemos no en el Génesis, sino además en el Nuevo Testamento. Ese amor que nos dice que el amor es paciente, bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta, ni se irrita. Tampoco es rencoroso. No se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Este pasaje acerca del amor nos está hablando de la materia prima que permite que dentro de una familia y especialmente dentro de un grupo de hermanos no ocurran estos eventos tristes y, por supuesto, incidentes que no debieron nunca ocurrir, pueden ser evitados con actitudes específicas anotadas aquí, como la paciencia y la bondad, el rencor, la injusticia,
nada de eso va a provocar buenas reacciones. Por el contrario, serán como un gatillo listo para ser disparado frente a la más mínima provocación del enemigo. Y fíjense que digo enemigo con comillas, porque ¿cómo es posible que en una familia Carlos y José, que son hermanos, sean enemigos? O Margarita y Rosa Ana sean enemigos. O que uno u otro, porque se cree que tiene más amor de su papá o de su mamá, va a conseguir mejores cosas para él. Eso es terrible. Por ello, el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta en beneficio de una relación sana entre dos personas que deben amarse no solo por quienes son hermanos, sino porque son el producto del amor de las mismas personas, sus padres. Y a veces, aunque estos padres cometen ese error, bueno, nosotros en nuestra propia inteligencia y criterio bondadoso podemos corregir eso. Podemos ser parte de la solución. Podemos ser la respuesta que a lo mejor ese papá o esa mamá está fallando. Entonces, los padres deben insistir siempre para que sus hijos se traten con amabilidad, con respeto y amor. Y los padres deben demostrar lo mismo. Lo mismo. Porque aunque sean padres, no son perfectos. Y por lo tanto, tienen siempre la opción de mejorar. Ahora, ya descubrimos todo el proceso de la rivalidad entre los hermanos. Bueno, veamos ahora cómo la Escritura nos enseña cómo relacionarnos con los demás. Y aquí en este caso encontramos ahí en Efesios capítulo 4 versículos 31 y 32 cómo el pasaje trata con varios comportamientos negativos que hay que evitar y algunos comportamientos positivos que debemos cultivar. Quiero que los vean, con mucha atención. Dice así el pasaje: quítense de vosotros toda, anotemos, amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Por qué hay que quitar todas esas cosas de nuestra mente y de nuestro corazón? La amargura pone todo amargo. El enojo trae gritos, la ira trae destrozos, la gritería y la maledicencia trae insultos que a veces son tan serios y grotescos que, madre mía, todo lo demás se queda solo en malicia. Contrario a eso, ¿qué debe hacer todo hermano? Ser benignos unos con otros. Sí, yo ya sé que entre hermanos a veces pasamos por etapas donde no sabemos cuál es el más pesado, o el más molestoso, o el más inconformista, o el más quejoso, etcétera, etcétera. Pero nuestro reto como cristianos, como hijos de Dios, es esto que está aquí. Debemos ser buenos. Ustedes me dirán, pero ahí no dice bueno, pastor, dice benignos. Bueno, sed benignos. Eso quiere decir ser bueno, simplemente ser bueno. Unos con otros. Misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Y el ejemplo supremo que pone ahí Pablo es Cristo mismo. Bueno, si Cristo nos perdonó a todos nosotros, perdonó nuestros pecados, perdonó todas nuestras barbaridades. Bueno, ¿qué nos cuesta a nosotros hacer lo mismo
con nuestro propio hermano, con nuestra propia hermana. Así que quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros. Es lo que nos reta la palabra. Asimismo, tenemos otro pasaje allí en Filipenses 2, 3, 4. ¿Y qué dice 2, 3, 4? Dice, no hagáis nada por contienda, o sea, por pelea, o por vanagloria. Quiere decir mostrarle a todos los demás que yo soy mejor que todos mis hermanos. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando nada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, cuando usted, mi hermano o mi hermana, está exhibiendo las cualidades de Filipenses 2, 3, 4, lo que está mostrando no es lucirse para decirle a los demás, hey, aquí yo soy el mejor. Aquí yo soy el que realmente hago el aporte para que nuestra familia ande bien. No, eso no es lo que dice la palabra. Primero que nada dice, no hagan nada por contienda ni por vanagloria. O sea, habremos de hacer todo con humildad, estimando a todos los demás como superiores a nosotros. Así que esas son las recomendaciones para que construyamos siempre una fraternal relación entre hermanos y que evitemos bajo toda circunstancia malos entendidos, palabras que no quise decir, características que no quise mencionar, en fin, detalles que simplemente a veces rompen el corazón. Entonces, si sabemos que podemos llegar a eso, ¿para qué involucrarnos en contiendas? ¿Para qué mezclarnos en peleas? No tiene sentido. Así es que viene nuestra conocidísima hermana entonces y nos pregunta, bueno, entonces, ¿cómo se maneja la rivalidad entre hermanos? ¿Cómo se maneja? Y léase entre hermanos, entre hermanas y entre hermanos y hermanas. Nadie se libra aquí. Entonces, ¿cómo se maneja? Bueno, la historia de José y sus hermanos inicialmente incluye la rivalidad entre hermanos basada en los celos y el odio. Y algunas cosas terribles le sucedieron a José. Por supuesto, les invito a que busquen la historia bíblica y la lean de nuevo. Pero, por ejemplo, uno de los regalitos que le dieron sus hermanos a José no fue una mejor manera de tenerlo ahí quieto a José. Lo metieron en un pozo seco de agua. Ahora ustedes dirán, pero eso no es tan malo. Bueno, si quieres tener la experiencia, véngase aquí al templo un día y lo metemos aquí a un foso que tiene el templo y va a encontrar que es una experiencia bien desagradable. Así comienza el pleito entre José. Después lo vendieron al pobre José. Y cosas terribles le pasaron al pobre José. A pesar de todo eso, la historia tiene un final feliz. De hecho, la historia de José termina siendo una historia de amor fraternal, de perdón, y vemos la bondad y la soberanía de Dios aparecer para reconciliar de una manera maravillosa a esta familia. Génesis del 37 al 50 van a encontrar la historia de José. Así que tiene este final feliz y esta historia termina bien. Aún más, para recordar rápidamente cómo termina, resulta que don José
se había hecho la segunda autoridad más importante de todo Egipto, porque él era el segundo después del faraón. Y ocupó esa posición, ocupó ese privilegio, y él, con un sentido de justicia maravilloso, no solamente atendió a la familia de sus hermanos, atendió a todas las familias judías y también lo hizo con toda la familia de los egipcios. Así es que el trato que José tiene con sus hermanos en el último capítulo de Génesis es un buen ejemplo de bondad, humildad y amor. Ahora, resumiendo todos estos conceptos que he repetido de diferente manera ya en unas 3 o 4 ocasiones, me permito preguntar, ¿no es esto lo que todos debemos aprender y practicar? Claro, esto es lo que significa mantener a una familia unida, a una familia fuerte, a una familia que dará testimonio con convicción de quién es el Señor de sus vidas. Así que la pregunta para iniciar fue cómo resolver las diferencias entre los hermanos, las rivalidades especialmente. Y hemos visto ya varios pasajes que nos dan un fuerte cimiento a poner todo esto en práctica y a tener no solo paz dentro de la familia, sino gozo y también alegría. Porque qué lindo es cuando podemos compartir entre hermanos lo mejor que Dios nos ha dado a cada uno. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo.